Nuestro tema del día de hoy es el proyecto número 3, que podemos definir como la narración, es decir, un texto narrativo. Vamos a ver el día de hoy, espero que aprendan lo siguiente. Primero, pues que aprendan qué es un texto narrativo. También que sepan cuántos tipos de textos narrativos hay y cuáles son las partes de estos textos. Además, vamos a tratar de identificar y de aprender qué elementos componen a una narración. ¿Sale? Hay ciertas partes que tienen los textos narrativos y además entender que se componen de personajes, de un ambiente y también hay un narrador en estas historias. Muy bien, entonces, la primera pregunta que surge el día de hoy, muchachos, es respecto a lo siguiente. ¿Qué es la narración y qué otro tipo de nombre recibe? ¿Alguien que por voluntad quiera empezar con su participación del día de hoy? Soto Morales. Según Benita, yo, maestro, Wendy. es el... Ajá. Perdón, Wendy, Soto Morales, ¿o alguien más habló también? Hablé una Yo, compañera, maestro. Ok, entonces, a ver, si quieres primero tú, Wendy, luego Erendira. Te escuchamos, Wendy. Una narración es alguien que narra los hechos de algo que está pasando, como en las noticias. Muy bien, sería una narración, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Wendy. Erendira, ¿es Solano qué tu apellido? Ortiz. Ok, Erendira, te escucho, hija. Según yo, la narración en sí es una manera de, pues, de explicar algo como la vida de alguien o los sucesos en una historia. Excelente, entonces es contar algo, ¿verdad? Vamos a ver con lo que sus compañeras, muchas gracias. Ajá, muchas gracias. Maestro, Vamos a ver. hubo un problema con que me puse la cuenta de mi mamá. Soy Ajá. Esteban. Ah, ok, Soy hombre. perdón, hijo. Entonces, Esteban, ¿qué hijo? Apellidos. Solano Ortiz. Solano Ortiz Esteban, ¿verdad? Cárdenas Ramírez. Cárdenas Ramírez. Muy bien, hijos. Gracias por aclararme. Entonces, vamos a ver, tienen razón, ¿verdad? La narración también se le puede conocer con el nombre de texto narrativo, muchachos. Y obviamente, pues es una forma fundamental que tenemos para comunicarnos, pero básicamente la característica es que cuenta o relata una historia, así como varios de ustedes me dijeron, que esta historia va a ser contada a través de un narrador, que es alguien que nos especifica ciertos sucesos que ocurren. También estos textos tienen personajes que van a llevar a cabo determinadas acciones en ciertos espacios, como lo pueden ser, por ejemplo, una casa, un bosque, un castillo, una nave espacial, un laboratorio, un parque, sale en el mar inclusive. Y también nos va a especificar periodos de tiempo, como en la mañana, cierto momento del día, alguna época histórica, puede hablar también del futuro, ¿verdad? Entonces, una narración, muchachos, quiero que se queden con lo siguiente, es contar algo. Narrar significa contar una historia sobre algo, sobre alguien, ¿vale? Y vamos a ver que puede ser de diferentes tipos, por lo tanto podemos encontrar diferentes tipos de textos narrativos. Podemos encontrarlos de forma oral, es decir, cuando estamos hablando, de forma escrita, que es lo típico, como cuentos o novelas, que vamos a ver más adelante, y de forma audiovisual podemos identificarlos a través de lo que vemos en televisión y cine, como programas, películas, etcétera. También esos son textos narrativos. Y por último, pues también pueden estar dibujados o combinar ilustraciones, o sea, dibujos y escritura, como en el caso de las tiras cómicas o cómics, ¿verdad? Supongo que por lo menos alguno de estos tipos de texto narrativo ya todos se identifican. ¿Alguna duda hasta el momento acerca de qué es un texto narrativo o qué significa una narración? No, maestro, Ninguna, maestro. ninguno, profe. No, maestro, ninguna. Excelente, excelente. Muchas gracias. Continuamos, muchachos. Entonces, esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Pues ahora tenemos que saber qué tipos de narraciones o tipo de textos narrativos existen. Fundamentalmente, el día de hoy vamos a ver dos que son los que nos sirven para nuestra clase en particular. El primero es el cuento y el segundo son las novelas, ¿sale? Me gustaría que para entender estos dos conceptos se imaginaran o hicieran una comparación entre un bebé y un viejito. Ambos tienen en común que son personas.
Sin embargo, el bebé, pues lo vamos a identificar porque es pequeñito, no habla, gatea, etcétera, ¿no? Y al ancianito lo vamos a identificar, pues porque tiene arruguitas, es más grande, camina lento, tiene algunas condiciones. Entonces, en este caso, nuestro bebé sería el cuento y nuestro ancianito sería, por decirlo, la novela, pero ambos, o sea, los dos, son textos narrativos, ¿sale? Vamos a ver qué diferencias hay entre cada uno de ellos. Lo que quiero que entiendan y que les quede claro es que los dos, digamos que se consideran lo mismo, solo que en una extensión más pequeña o más bebé y la otra un poco más grande. Los cuentos, por su parte, muchachos, pues, por lo tanto, como les explicaba, son más breves que la novela, o sea, son más cortitos los cuentos que las novelas. Normalmente podemos encontrar un cuento y hasta lo hemos leído hasta en el libro de español, ¿no? Pero las novelas normalmente pues son un libro, inclusive un libro que abarca toda la historia. En el caso de los cuentos, además de que es más cortita la historia, hay pocos personajes y va a tener una trama mucho más sencilla, es una historia más simple de contar. Además, generalmente está escrito en prosa. ¿Qué significa la prosa? Es la forma en la que escribimos cotidianamente, ¿sale? La otra forma contraria a la prosa sería el verso, que es la forma en la que están escritos los poemas. Entonces, siempre que digamos prosa, significa la forma en la que cotidianamente hacemos nuestras tareas, escribimos nuestros trabajos, ¿sale? Y ya lo contrario sería el verso. En este caso, los cuentos, pues, están escritos en prosa, por eso. ¿O alguien ha visto un cuento que está escrito como poema? No. Por lo general, no. Yo no, Por lo maestro. general, no. Sin embargo, por lo general no, ojo, pero acuérdense que también puede ser que al final de cuentas, un poema es una expresión de un sentimiento como tal, por lo tanto, no está contando una historia, por eso normalmente pues, los poemas solo expresan sentimientos, no precisamente cuentan historias. Para eso tenemos a los textos narrativos como el cuento. Muy bien, ahora dijimos, si nuestro bebé es el cuento, tenemos a nuestro ancianito, nuestro viejito, que es la novela. También es el texto narrativo, pero este va a ser más extenso que el cuento. Y su estructura es mucho más compleja y tiene una escritura igualmente en prosa, ¿sale? Además de eso, muchachos, tiene muchos más personajes y tiene más de una trama inclusive o tiene mucha relación de sucesos. Lo típico que ustedes puedan identificar pues son las novelas que hemos visto todos en televisión, ¿no? O las que pasan normalmente en Televisa o TV Azteca, Imagen. Ese tipo de novelas son historias, por eso se llaman telenovelas, porque pertenecen al género narrativo, es decir, cuentan una historia, pero obviamente pues están en la televisión. Vimos al inicio que los textos narrativos también podrán estar en televisión o en el cine, ¿verdad? ¿Dudas sobre las diferencias y semejanzas entre estos dos conceptos? No, maestro. No, ninguna. Claro. Excelente. Muchachos, así me gusta, ¿eh? El día del examen también espero que todos, no, profe, en 2 minutos me lo acaben. Eso me gusta, muchachos. Gracias por ser tan participativos. Muy bien. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos, muchachos, ¿cuál es la estructura o cómo está organizado un texto narrativo, una narración? Si yo dijimos que narrar era contar una historia, ¿cómo debe de estar contada esa historia? ¿En qué orden o qué partes tiene? Entonces, aquí sí les voy a pedir que por favor anoten las siguientes partes en su cuaderno para que me ayuden a identificar en la siguiente diapositiva a cuál pertenece cada una. Tenemos que la primera parte de nuestro texto narrativo tiene que ser el inicio, se llama la primera parte. Luego, la segunda parte se llama nudo. ¿Sí lo están anotando, verdad? Porque voy a cambiar la diapositiva y quiero que me ayuden. Sí, maestro. Excelente. Nuestra tercera parte, muchachos, se llama clímax, que es muy similar a la última parte, que es el desenlace, que también tiene el nombre de final, ¿sale? Si se fijan, muchachos, siempre que hablemos de un texto, cualquiera que sea tiene más o menos la misma estructura. Un inicio, un desarrollo y una conclusión o final. De acuerdo al tipo de texto que estemos hablando, tiene un nombre diferente. Pero en general, siempre todas las historias o todo lo que nosotros queramos contar a alguien más, tiene esta estructura. Entonces, ahora sí, ojo con su participación. Ya anotaron todos esto, ¿verdad? Esos 4 conceptos. Muy bien. Pues en el orden que se los dije también, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, necesito que me ayuden a identificar cuál es cada uno de ellos. Fíjense. El primero, ¿quién me ayuda con la lectura de ese cuadrito color rosa? Yo, maestro. A ver, escuché Soto Morales. Perdón, ¿otra vez?
que primero fue Samantha y Etzalén porque las dos nos apellidamos Soto y ella dijo Soto Martínez. Soto Martínez, ¿verdad? Ok, entonces Sí. empezamos contigo, Samantha, por favor. Gracias, Wendy, por aclararnos. Te escucho, hija. Se presentan los personajes, se describe el ambiente de la historia, el tiempo y las características necesarias para comprender el nudo. Bien, entonces, tú misma, si quieres, o alguien más que nos quiera aportar, ¿qué parte de esas cuatro ¿qué parte de esas cuatro que vimos en la diapositiva anterior a cuál pertenece esta definición, muchachos? Soto Morales. Soto Morales. A ver, vamos primero con Soto Morales, Wendy Soto, y luego vamos con Wendy Carranza, ¿sale? Soto Morales, te escucho. Inicio. El inicio. Inicio. Vamos a ver, Wendy, ¿tú qué opinas? Wendy Lisset. Creo que es el nudo o el desenlace. Nudo, desenlace, muy bien. Vamos a ver más adelante, ¿sale? Ojo, quiero que vayan poniendo todos atención y acuérdense, muchachos. Lo importante de participar, obviamente, es que inclusive cuando nos equivocamos, pues eso sirve al cerebro para que aprenda, porque la siguiente vez lo más probable es que cuando yo vuelva a escuchar lo mismo, ya sepa de mis errores, también aprendo. Entonces, acuérdense que aquí todos venimos a equivocarnos, porque nadie es perfecto. Entonces, tenemos el siguiente concepto. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Yo, por favor. Apellidos, por favor, porque si no, no hay orden. Ramírez. Otra vez. ¿Sí? A ver. Cervantes, Camila Paulina. Maestros, como ¿Puedes esto se ayudar? escuchó cortado. Sí, maestro. Ya, profe. ¿Ayudan, por favor? Ok, gracias. Profe, ¿puedo contestar ese? Ya que acaban de leer. Sí, claro, claro, Samantha. Entonces, Camila, ¿nos ayudas, por favor? Sí, maestro. Abarca la mayoría del texto. Aquí se presenta el desarrollo de los sucesos y conflictos. Entonces, ahora, Samantha. Samantha, te escuchamos si quieres y luego Rubén. No escuché lo que dijiste, perdón, Rubén. Samantha, te escuchamos. Sí, yo podía contestar, colega. Dice. Creo que es el nudo, ¿no? Nudo, Porque ok. ¿Por qué? Si quieres explicarlo, si no, ahorita vamos a ver si estás bien o no, ¿vale? Porque ahí dice que supuestamente en el nudo es cuando pasa el suceso de la historia y todo eso. Te cuentan los algo. Ok, Samantha, también Regina nos dice que nudo. Erubey, ¿tú opinas lo mismo o consideras que es otra parte? Yo opino lo mismo, profe, que es el nudo. Ok, muy bien. Vamos a ver más adelante. Gracias por su participación. Ahora, dice, este recuadro color morado, es el momento donde se resuelven o agravan los conflictos. Ojo con esto, y sucede el acontecimiento final. Es inesperado, sorprendente, que nos puede dejar también a la imaginación lo que ocurrió, ¿vale? Soto Morales. Maestro Gallardo Calleros. A ver, Soto y luego vamos con Fátima Gallardo, ¿vale? Regina. El clímax o el desenlace, lo que usted nos dijo. Okay, nos dice también aquí por el chat su compañera que desenlace. ¿Tú qué opinas, Fátima? Yo también voy a decir el desenlace, ya que ahí habla del acontecimiento final, donde ahí nos deja la imaginación de qué puede pasar o qué seguirá, o nos deja en suspenso, digamos así. Ándale, un suspenso. Ahorita vamos a ver algo importante de eso. Muy bien, gracias por la participación de las tres. Y tenemos la última parte que es el momento de máximo interés o tensión emocional, o sea, lo más emocionante cuando está Es el desenlace. a punto de ocurrir algo así importante, ¿no? Y ojo, dice, y desencadena el final de la historia. Ojo, ambas definiciones mencionan final, pero hay algunos puntos, unos detalles. Vamos a ver. Entonces, Soto Morales. permíteme ahorita, a ver, hijos, me permiten primero, vamos a ver ya las definiciones, ¿sale? Perdón, Entonces, de color rosa, vamos a ver, en nuestra primera parte es el inicio, ¿verdad? Acuérdense, el inicio va a contar de manera general los personajes, el ambiente, etcétera. Después del inicio, muchachos, viene la parte más larga,
más larga de todo el cuento, de la novela, que se llama nudo. Acuérdense que es donde ahí se describen ya ahora sí todos los sucesos que ocurrieron. Luego, nuestra tercera parte de nuestro escrito sería el clímax. Acuérdense que el clímax dice aquí algo característico. Desencadena el final de la historia. Desencadenar significa que provoca, que hace que ocurra algo, ¿vale? Entonces, muchachos, clímax. Y por eso les dije, hay dos conceptos, estas dos últimas partes se pueden confundir, pero el clímax es, digamos, lo más emocionante, cuando le disparan al enamorado, ¿no? El amante le disparó. Y al final de cuentas, muchachos, digamos, en la historia, no sé, llegan por fin al lugar donde tanto estuvieron buscando comida. Y resulta que ya por fin encontraron esa comida y esa agua, que están muy sedientos, pero de repente ocurre que llega el malo de la historia, ¿no? Entonces, ese momento es el clímax, porque es lo que va a definir lo que va a ocurrir al final. ¿Dudas hasta ahorita? No, maestro. Muy bien, y nuestro recuadro de color morado, pues es el desenlace, que también tiene el nombre de final. Gracias, Regina, en el chat, que dice que tampoco tiene ninguna duda. Muy bien, hijos. Ahora, los textos narrativos tienen un elemento muy importante. ¿Se acuerdan? Al inicio les dije que íbamos a ver qué son los personajes y cuántos tipos hay. Un personaje, muchachos, puede ser cualquier persona, animal o cosa que lleva a cabo las acciones dentro de la historia, o sea, nuestro cuento, nuestra novela. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo? Piensen en todos los textos narrativos que identifican, inclusive los que han visto en televisión, en el cine, los que ven en YouTube, los que ven en las redes sociales, cuentos que han leído, libros, etcétera. Y traten de identificar los personajes. ¿Quién me puede mencionar un ejemplo de un personaje que sea una persona? Que es lo más común, ¿no? Obviamente, que sean personas. ¿Morales? Toto, a ver, te escuchamos. Por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja, el personaje principal es Caperucita Roja. Es Caperucita, ¿verdad? Y es una persona, muy, muy bien. Ahora, con el mismo vamos a seguir la cadenita con el ejemplo que inició su compañera Wendy. Si en ese mismo cuento de Caperucita tenemos personaje animal. El lobo. El lobo, ¿verdad? El lobo. Excelente. Y ahora, alguien que me quiera decir el ejemplo de otro texto narrativo que hayan podido presenciar o que conozcan que tenga personajes animales. Yo, maestro, los tres cochinitos, Fátima Gallardo. Los tres cochinitos, bien, ese es un ejemplo. Un ejemplo de una película así que es bien famosa, que es de color verde el personaje principal. Peter Pan. Shrek. Con Peter Pan, ahorita vamos a otra cosa, pero Shrek, estaba hablando de Shrek, pero sí es cierto, Peter Pan inclusive va a incluir algo que vamos a mencionar más adelante, que es nuestro personaje, que es una cosa, un objeto, algo que no es una persona como tal. ¿Quién se acuerda de algún tipo de texto que haya conocido donde haya personajes animales, muchachos? Perdón, donde haya personajes que son cosas. En la de La Bella y la Bestia. La Bestia. La típica es La Bella y la Bestia, ¿verdad? Que tiene ahí que todos los objetos de la casa, incluyendo a personas, personas que servían, se convirtieron en objetos. Entonces son personajes que son cosas. Entonces, creo que queda claro eso es el concepto. Entonces, personajes a quien le pasan los sucesos en el cuento, y pueden ser personas, animales o cosas. Un balón, un robot, puede ser una niña, una viejita, una princesa, un hombre valiente, un perrito, un gato con botas, ¿no? Un burro, inclusive. Entonces, muy bien. Ahora, los personajes, muchachos, hay dos principalmente. El que es el protagonista, o sea, el personaje principal, el más importante, el que sale casi todo el tiempo en la historia, del que se cuenta la historia. En el caso del cuento de Caperucita, ¿quién es el protagonista? Caperucita. Caperucita, ¿verdad? Y en el dado caso del cuento de Caperucita, muchachos, existe otro personaje que también es un personaje principal, pero es el malo. A eso se le conoce como antagonista. El antagonista. El antagonista sería el lobo. En sí, los dos son los personajes principales, sin embargo, como tal, Caperucita, hasta el cuento lleva su nombre, ¿no? Muy bien. Y también existen personajes secundarios. En el cuento de Caperucita, ¿a quién, digamos, que secuestra el lobo? A la abuelita. A la abuelita. Entonces, en ese caso, la abuelita sería un personaje secundario, es decir,
No es un personaje tan importante de la historia, pero sí sirve para ayudar a resolver los conflictos que le van pasando a Caperucita, ¿no? Cuando llega a la cabaña, que le pregunta, ¿por qué tienes ojos tan grandes, abuelita? Pues para verte mejor, etcétera. Entonces, la abuelita es un personaje secundario, o sea, podemos inclusive quitarlo, y en vez de la abuelita puede ser un abuelito, puede ser la mamá de Caperucita Roja, ¿no? No se modifica en sí la esencia de la historia. Oiga, Por maestro, eso es personaje secundario. Mande. yo estuve en una obra de Caperucita Roja en mi escuela primaria. Ajá. ¿Y Era qué el lobo. personajes? Tú eras el lobo, entonces tú eras el antagonista, ¿verdad? Eras uno de los principales, sin embargo, te tocó ser la de malo en el caso del lobo. Y aparte eras un personaje animal. Y vamos a ver otras más características. Gracias por compartirnos lo que experimentaste en la primaria. Vamos a hacer también una obra. Si se han fijado en su libro de español, casi de los últimos proyectos es una obra de teatro, que inclusive pues van a tener que adaptar. De verdad que no es porque yo lo diga porque es mi clase, pero de verdad son proyectos muy, muy padres que les gustan normalmente mucho y que de verdad cada año me sorprenden con todo lo que trabajan. Parece algo sencillo, pero es algo complejo que tardan como un mes, pero de verdad van a ver ustedes las obras que van a quedar súper, súper bien hechas. Muy bien, hijos. Entonces, personajes, protagonistas y secundarios, ¿vale? Ahora, esos personajes, muchachos, tienen ciertas características, es decir, tienen para empezar un nombre, ¿no? Shrek, el burro, Gato con Botas, Caperucita, el lobo, y hacemos una descripción también de ellos, de sus características sociales y culturales. Social y cultural es todo lo que tenga que ver con el contexto donde está ese personaje. Está en un pueblo, está en una ciudad, es pobre. Como su región. Como su región, por ejemplo. Y en la cuestión la económica. Forma en la que habla, la forma en la que habla, ¿verdad? También, inclusive. A lo mejor hablamos de un personaje que es católico, un personaje que no cree en nada. Por ejemplo, un personaje de una historia, de una película que es famosa como El Exorcista, ¿no? Nos habla de alguien aquí puede creer que no existe el diablo. Yo personalmente creo que entiendo pues que eso es un personaje de alguna manera de un libro como la Biblia, y al final de cuentas pues pues son personajes que tienen ciertas características. Entonces también la parte religiosa, cualquier cosa, no compone este elemento social y cultural. Además de eso, muchachos, hay características físicas. ¿Qué significa eso? Lo que yo podría percibir con mis sentidos. No sé, es alto, es moreno, es rubio, es feo, es verde, ¿de qué color es la caperuza de Caperucita? Pues roja, ¿no? Hay ciertas características de los personajes. Normalmente en los cuentos a las princesas, ¿cómo las ponen? ¿Qué características físicas tienen las princesas? Llevan vestidos altas. Las ponen ¿de qué color es su cabello normalmente? Rubio. Dice Regina que bonito, bien. Rubia, ¿no? Si se fijan, son estereotipos, son imágenes de algún lugar. Quien creó la historia, para él eso es la belleza física, ¿no? Entonces, pero esas son, a lo que quiero que identifiquen es que esa es una característica física. Ahora, muchachos, la última característica que poseen los personajes son, obviamente, las características psicológicas. ¿Qué es eso? Algo psicológico se refiere a nuestra forma de ser, ¿vale? Por ejemplo, aquí, de color rosa, estas imágenes. Algo psicológico podría decir, pues no sé, estaba enojado, tenía miedo, estaba feliz, me dio mucha risa, me sentí asustado, etcétera. Soy muy valiente, ¿sale? Las características sociales y culturales dijimos, pues el contexto, religión, clase social, creencias, gustos, preferencias. Y por último, físicas, no sé, por ejemplo, el extraterrestre, ¿no? Normalmente nos lo dibujan así cabezón, con unos ojotes de color verde. El bebé, pues sabemos que es bebé porque pues es chiquito, gatea, el ancianito pues usa silla de ruedas, es muy musculoso, tiene los ojos verdes, ¿no? Son características físicas. ¿Dudas? No, maestro, ninguna. Maestro. Excelente, excelente. Espero que no me estén dando el avión, porque se siente feo. Muy bien, hijos. Ahora, casi ya vamos a terminar. El ambiente, pues también existe un ambiente, muchachos. Gracias, Erendira Solano, que dices que no tienes duda por el chat. El ambiente, muchachos, principalmente es el lugar físico donde van a desarrollar ese cuento, ¿no? O esa historia. Pero también puede tener una atmósfera psicológica, o sea, que el cuento nos dé risa.
o que el cuento nos cause angustia cuando cuando está Caperucita con el lobo, ¿no? Que le está haciendo preguntas y cada vez lo está descubriendo más que es el lobo, sientes como esa angustia, esa desesperación de que, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Se la va a comer? ¿La va a matar? No sé, ¿no? Y puede ser inclusive tristeza, miedo, hablamos de la película del exorcista, pues miedo, ¿no? Y también tiene un contexto social, que es lo mismo que las características socioculturales, algo de la moral, algo religioso, económico, inclusive se refiere al tiempo, ¿no? Por ejemplo, si mi cuento se desarrollara en un ambiente físico, dijimos, el lugar, en una nave espacial, en cuanto al tiempo, ¿qué podríamos identificar, muchachos? ¿En qué tiempo podría estar escrita esa historia? ¿Pasado, presente o futuro? Como en el futuro. Futuro, ¿verdad? Porque es algo Futuro. presente. Futuro. Para que sea una nave espacial, pues tiene que ser futuro. Si hablo de robots, por ejemplo. De robots, ¿qué tiempo sería? Futuro. También futuro. Es que, ajá, lo más probable es que futuro, porque obviamente los robots, podríamos hablar en presente, pero no, los robots todavía no están tan desarrollados, al menos como lo que imaginamos de que son como personas, ¿no? Ya en Asia, en Japón, en algunos países de allá, sí están muy, muy desarrollados, pero en realidad, pues sí hablaremos más del futuro. Entonces, lo que quiero que se les quede aquí en este momento es que entiendan que nosotros a través de lo que leemos en las historias tenemos que aprender a identificar todo este marco de conceptos, ¿vale? Y bueno, por último, muchachos, tenemos al narrador, que en teoría sería de lo más importante que hay en los textos narrativos, que inclusive eso le da el nombre, ¿verdad? ¿Quién me puede definir qué es un narrador, muchachos? Yo, maestro, Yo, Solano Ortiz. Ya Fátima, luego vamos con Fernanda Guadalupe y Gabriel Kim, ¿sale? Entonces, Fátima. el narrador es, digamos, quien narra la historia y los sucesos de cómo pasó, cómo inició, cómo se desarrolló el clímax y el desenlace. O sea, empieza a narrar la historia como, por ejemplo, da suspenso, cuando tiene que haber suspenso, tristeza y todo eso. Cambia como la voz con cada escena que pasa y por cada acto. Eso para mí es un narrador, el que narra los hechos. Ok, muy bien, hija, gracias. Y vamos con su compañero Solano Ortiz, hijo. Te volví a decir por el nombre de tu mamá, perdón. ¿Tú nos querías aportar algo? Sí, que según yo, Ajá. el narrador es alguien que cuenta en sí el desarrollo de la historia y sus conflictos. En realidad, ¿verdad? Nos cuenta, y no nada más en el desarrollo, porque normalmente ya vimos que el inicio de la primera parte del cuento, por ejemplo, y normalmente solemos empezar a escribir la historia como, érase una vez una hermosa princesa que vivía en un bosque encantado, ¿no? Entonces, el narrador desde el principio está, y efectivamente, como todos me lo acaban de mencionar, el narrador es quien nos cuenta la historia, muchachos. Y ojo aquí, aquí los quiero, miren, si están durmiéndose algo, levántense, no sé, respiren profundo, relájense, porque esto es un elemento muy importante de la clase que quiero que les quede claro. Hay varios tipos de narrador, ya dijimos que es quien cuenta la historia, pero ojo, vamos a ver 3 fundamentales. 2 de ellos tienen cosas muy comunes que suele hacer que se equivoquen en diferenciarlos, pero hay características que vamos a ver que nos van a ayudar. El primer tipo de narrador, muchachos, se llama narrador omnisciente, ¿vale? Estoy seguro que va a ser la palabra rara, el que tenga el nombre de la palabra rara, ese es el narrador omnisciente, ¿sale? Así, si quieren, empiecen a identificar. Obviamente, este nos va a contar una historia, pero este sabe todo el ambiente y de los personajes sabe todo. Sabe dónde están, qué piensan, qué les ocurrió, qué les está ocurriendo, qué les va a ocurrir. Entonces, ojo, narrador omnisciente cuenta la historia, sabe todo, pero no es parte de la historia, ojo, ¿eh? Es la diferencia con el otro que vamos a ver. El narrador omnisciente, yo le pongo aquí, le puse Dios, porque para mí es como una comparación, ¿no? Como un Dios, porque ese Dios es como en la realidad de lo que entendemos. En el mundo, en ese escenario, en ese ambiente donde se desarrolla la historia, no está el narrador omnisciente, sin embargo, él sabe todo lo que está pasando ahí. Puede verlo, sabe lo que piensan, los escucha, sabe su futuro, su pasado, su presente. Sin embargo, no es personaje. Y narra en tercera persona. ¿Qué significa eso, muchachos? Narrar en tercera persona es contar algo de alguien más.
está contando la historia de otros, porque acuérdense, él no es parte del cuento, sino que él es como un dios desde afuera, todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe. Entonces, ¿Como los cómics? perdón, como en los cómics, exactamente. De hecho, muchachos, el narrador omnisciente suele ser el narrador el más común que hay, porque normalmente no son parte de la historia. Normalmente, pues contamos algo de alguien más, ¿no? Inclusive cuando inventamos una historia. Ahora, el otro que narra en tercera persona se llama narrador testigo o también se llama observador. Este obviamente también cuenta la historia, pero ojo muchachos, este tiene la característica de que sí es un personaje de la historia, ¿sale? Pero es un personaje secundario. O sea, por ejemplo, en el cuento de Caperucita, pues la abuelita podría ser un personaje secundario, es un personaje secundario. Entonces, ella podría contar la historia de Caperucita. ¿Qué estaba observando? ¿Qué veía ella? ¿O qué escuchaba mientras la encerró el lobo en el closet, ¿no? Entonces, ese es el tipo de narrador testigo. Es un personaje secundario, pero ojo, cuenta algo que observó él mismo en la historia. ¿Dudas? No, maestro, ninguna. Ninguna. Ah, profe. Entonces, hijos, muy bien, hijos, narrador, testigo y omnisciente cuentan en tercera persona, omnisciente es el Dios que todo lo sabe. Y tenemos un último tipo de narrador, a mí se me hace de los más padres también. Este se llama protagonista. Gracias, Heréndira. Protagonista, ¿qué significa eso, muchachos? ¿Qué dijimos que era el protagonista? El personaje principal de la historia. El personaje El que principal importa de la más. historia, por lo tanto, muchachos, obviamente, es el personaje que cuenta su propia historia. Entonces, en el cuento de Caperucita, si Caperucita cuenta su propia historia, ¿cómo se llama ese tipo de narrador? Protagonista. 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 Si en el cuento de Caperucita, el lobo, o en este caso, la abuelita, cuenta la historia, ¿cómo se llama? Narrador, testigo. Por favor. Testigo, pero repito, sí tienen razón. Digo, si el cuento de Caperucita lo contara la abuelita de Caperucita, ¿cómo se llamaría ese narrador? Me decían que testigo. ¿Están de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo. Sí, maestro. Sí, profe. Excelente. Y por último, si yo contara, por ejemplo, la historia de Caperucita, ¿qué narrador sería? Narrador. Omnisciente. Omnisciente, quien sea de nosotros que contemos la historia de Caperucita, pues seríamos omniscientes, porque no somos ni personaje de la historia para ser testigo, ni tampoco somos Caperucita para ser protagonista, ¿verdad? Muy bien, gracias, amigos. Muy bien, muy bien. Y ya para terminar, acuérdense que todo esto lo voy a subir igual, que las otras semanas en archivo PDF para que lo puedan consultar, porque de ahí también necesito que vuelvan a estudiar para su examen. Entonces, muchachos, nuestro resumen del día de hoy. La dinámica consiste en lo siguiente. Déjenme tomar un poquito mi café. Y consiste, hijos, en que voy a poner algunos conceptos aquí. Quien guste, ya sabe, dice su apellido primero y me dice lo que piensa o lo que aprendió de ese concepto. ¿Vale? Entonces, empezamos. El primero. ¿Qué tipo de textos son el cuento y la novela, muchachos? Yo, maestro Gallardo Calleros. Fátima, Gallardo. Disculpe que le interrumpí, maestro, pero bueno, el cuento y la novela, usted nos había dicho que el cuento era como el bebé, así que lo nuevo, y las novelas eran como los ancianos, que el cuento era el bebé y lo reconoceríamos porque el bebé es lindo, así nuevo, gatea y todo eso. Y la novela la conoceríamos. Porque es chiquito, porque es un texto chiquito, ¿vale? ¿Qué más? Ajá. ¿Y la novela? La novela era el anciano como lo reconoceríamos por las arrugas, por cómo camina y por cómo se viste. Así nos había dicho usted que podíamos reconocerlos muy fácilmente. Ok, entonces, más o menos, ¿verdad? Muy bien, gracias. Acuérdense, aquí lo que quiero que les quede la analogía es que el cuento es más chiquito, es más cortito, ¿vale? Ok. Ambos pueden ser tiernos, tanto el viejito como el bebé pueden ser tiernos o malvados, ¿no? Pero aquí la analogía era que el cuento es más corto y la novela es más larga, tiene más personajes, es más compleja, y el cuento es más cortito, tiene menos personajes y es más sencillo, ¿sale? Y ambos muchachos pertenecen a un género. ¿Cómo se llamó la clase del día de hoy? Narrador. Texto narrativo.
Textos narrativos, ¿verdad? Entonces, el narrativo. cuento y la novela son textos narrativos, acuérdense. Y acuérdense que hay esos textos en un montón de formatos, como audio, video, etcétera. Ahora, narrador omnisciente, ¿este qué es o qué? Soto Morales. Soto Martínez. Soto Morales y luego Soto Martínez, ¿sale? Soto Morales, cuéntanos. El narrador omnisciente es el que sabe todo, escucha todo y sabe lo que sucederá en el futuro, en el presente o en lo que viene. Y no es un personaje, solamente él está enterado de todo lo que va a pasar. Esa es la clave, acuérdense. Narra en tercera persona, pero no es personaje. Gracias. Ahora, Soto Martínez, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Quieres participar Ya, con el siguiente te digo- concepto? Ajá. ¿Quieres participar? Te lo pongo. Acuérdate, aquí nadie es perfecto, ¿eh? También de los errores se aprende y se los juro que cuando se equivocan en algo, y lo está comprobado científicamente inclusive, cuando nos equivocamos en algo y lo estudiamos porque nos equivocamos, ya la siguiente vez va a ser mucho más difícil que yo me vuelva a equivocar en lo mismo, ¿vale? Entonces, si yo te digo, Soto Martínez, hija, si te digo, el personaje es muy valiente, ¿qué tipo de característica del personaje es? ¿Física, psicológica o sociocultural? Si te digo que es valiente, ¿qué estamos diciendo de ese personaje? Sería Psicológica. psicológica, ¿verdad? Gracias, muy, muy bien, ¿ves? Y mucho mejor, pues cuando sí lo sacamos bien, porque ahí más queda el conocimiento. Gracias. Ahora, siguiente concepto, narrador protagonista. Yo, Soto Morales. maestro. Solano Ortiz. A ver, ¿me dan chance vi a Gabriel Kim y a Solano Ortiz? ¿Me da chance, Wendy? Sí, maestro. Ok, hija, gracias. Entonces, quien quiera de los dos, por favor. Gabriel, ajá, te escuchamos. El narrador protagonista es el protagonista el que narra desde su perspectiva. Narra en primera persona, cuenta su historia, ¿verdad? Ujú. Ajá, como nos puso de ejemplo Caperucita Roja, que contara su historia. Ujú. Efectivamente, si Caperucita contara su historia, será protagonista. Muy bien, gracias por tu participación, Gabriel. Siguiente concepto, narrador testigo. Acuérdense que también narra en tercera persona, o sea, cuenta la historia de alguien más, como el Yo, omnisciente. maestro. Pero, Esteban Isaí. Soto Martínez. a ver, escuché la voz de un niño. Maestro, creo que era... Solano Ortiz, ¿verdad? Sí, ¿Me dan yo. chance de que conteste? Sí, maestro. Sí, Hijo, ¿nos puedes ayudar con ese? sí, claro. Según yo, usted como dijo, de narrador testigo, es de una persona que sí es personaje, que cuenta toda la historia que pasó en tercera persona. Como con el ejemplo de Caperucita Roja, tal vez fue la abuela o el lobo o algún otro personaje. Muy bien, excelente, hijo, gracias. Muy bien. Ahora, siguiente concepto, muchachos. Si yo les digo, era una bruja malvada, ¿de qué tipo de característica del personaje estoy Soto hablando? Morales. Soto. Psicológico, maestro. Psicológica, ¿verdad? Malvado nos habla de su forma de ser, es psicológica. Bien. Si les digo, ¿qué es el nudo? Espero que nunca se les olvide, ¿eh? Según yo, eso es cómo se... El texto más lo que desarrolla el cuento. Ajá, será como el equivalente al desarrollo de un texto, pero en el cuento, ¿verdad? Wendy Soto, gracias. Entonces, el nudo, acuérdense, es la parte más larga donde se desarrollan todos los sucesos. Ahora, mande. Perdón que me interrumpa, pero yo no hablé, fue Fernanda. No, pero es que vi que anotaste algo en el chat. Yo no, es que hay dos Wendys. Ah, con razón, disculpa. Gracias por aclarar, hija. Ahora, Sí, si yo les digo, el personaje es moreno, ¿qué tipo de característica es? Soto Morales. ¿Quién gusta, ¿Quién gusta? Soto Martínez. Ay, Soto Martínez. sería física, ¿no? Física, ¿verdad? Muy, muy bien. Excelente. Ahora, si yo les digo, el clímax, ¿qué es? Según yo Esteban Isaí Solano Ortiz. Hablando, a ver, te escuchamos. ¿Qué es el clímax?
Es como el ambiente, según yo, y cómo se desarrolla la historia en sí. Y es como la parte más emocionante. Sobre todo quédate con lo último, sale que hace más énfasis en lo que es como tal el clímax. Ahorita voy a explicar rápido. ¿Alguien que le quiera ayudar a su compañero? Soto Morales. Soto, ¿te escuchamos? Ajá, Soto, Wendy. Wendy Soto Morales. Que el clímax es igual que el desenlace, tienen algo parecido porque los dos contienen el final y el clímax es sobre lo más interesante o emocional que va a pasar, por ejemplo, como usted nos dijo, que si la amante le dispara al personaje. Pero el ejemplo es muy agresivo, ¿no? Ustedes no hagan caso de eso. Ajá, te escucho. No, es y que le dispara y entonces sería lo más emocionante porque te quedas con la angustia de qué más va a pasar. Entonces, ojo, gracias por la participación de los dos. Me quedo con lo último que dijeron. El clímax, ojo, no es el final, es lo que va a detonar el final, o sea, lo que va a provocar el final, ese balazo, como dijiste, Wendy, que nos deja ahí con la duda de qué va a pasar, se va a morir. Y ya obviamente en el desenlace, pues ya entonces es donde se sabe si se murió o no, o sobrevivió, ¿no? Muy bien. El inicio, muchachos, pues ya saben, ¿verdad? El inicio es lo primeritito del cuento, como la introducción, que nos cuenta más o menos o nos da la idea de qué va a tratar la historia, para que luego en el nudo se desenlace todo. Ahora, si les digo, muchachos, la princesa era muy inteligente. ¿Qué características? Te escucho. Perdón que lo interrumpa. No, no te preocupes. Física. ¿Inteligente es físico? Sí. Lo podemos ver. Yo puedo ver la inteligencia con los ojos. A ver, ¿quién más quiere opinar? Wendy, ¿alguien más? Yo, Esteban. Los escucho, quien guste, quien guste. Es psicológica. Ajá, es psicológica. Psicológica, sí, ¿verdad? Yo aquí coincido más que psicológica porque acuérdense, la inteligencia inclusive, ya lo vimos al inicio de mi clase, es un concepto que a mí no me gusta mucho manejar porque se ha como viciado el concepto de inteligencia y nos han hecho creer que inteligente es solo el que entra en ciertos parámetros, ¿no? Pues la inteligencia tiene que ver con muchas más cosas en el cerebro y procesos que todos tenemos esa capacidad. Ojo, no es un concepto que debe quedárseles como algo así muy específico y malo. La inteligencia incluye a muchos tipos de personas, entonces la inteligencia, por lo tanto, no la puedo yo ver como tal, no puedo verte de lejos y decir, es inteligente, como si puedo decir, tu cabello es rubio o eres moreno de la piel, ¿no? Entonces, por eso es una característica. ¿Perdón? Profe, se le está cortando. Sí, maestro. Ya casi vamos a acabar de todas maneras, a ver si me escuchan, porque mi internet ha estado medio chafita últimamente. Bueno, entonces, hijos, vámonos ya con los últimos conceptos. Decía que inteligencia, entonces, inteligente es principalmente psicológico, es como una actitud, ¿sale? Ahora, el desenlace, muchachos, ¿qué otro nombre recibe? Soto Morales. Fátima Gallardo. A ver, Fátima Gallardo. Recibe el nombre de nudo. ¿Pero qué otro nombre recibe el desenlace? ¿Es desenlace o también tiene otro nombre? Final. ¿Verdad? Ajá, final, bien, gracias. Muy bien. Y ya para terminar, si les digo es alto, pues es una característica de que... Soto Morales. Gutiérrez López. Físico. Físico, ¿verdad? Es alto, yo lo puedo ver que es largo. Bien.